Hola, bienvenidos de nuevo a tus problemas de ciencias. En esta ocasión voy a resolveros un problema de lo que se conoce como movimiento parabólico. Estos problemas aparentemente son complicados, como otros que os he explicado hasta ahora, pero como siempre, si tenemos los conceptos claros vais a ver cómo no son tan difíciles de resolver. Son un poco farragosos, un poco liosos, pero no son tan difíciles como aparentemente parecen. Bien, dice el problema así: un proyectil disparado formado un ángulo de 53 grados por encima de la horizontal alcanza un edificio alejado 43,2 metros en un punto que se encuentra 13,5 metros por encima del punto de proyección. Nos pide calcular la velocidad del disparo en el momento del disparo, calcular el valor y el sentido de la velocidad del proyectil cuando golpea el edificio y hallar el tiempo de vuelo. Bien, parece un poco trabalenguas, ¿no? Porque nos da diferentes datos. Lo más importante en este tipo de ejercicios es tener claro al principio el esquema de lo que está ocurriendo y a partir de ahí ir evolucionando poquito a poquito. Entonces vamos a hacernos un pequeño dibujito de lo que tenemos, siempre teniendo en cuenta cuál es nuestro sistema de referencia. Entonces vamos a ponernos aquí lo que sería el eje Y, el eje X. Aquí tendríamos un edificio que, como vais a ver, va a ser maravilloso porque yo soy un super dibujante. En fin, yo espero que reconozcáis que esto es un edificio realmente. ¿Vale? Vamos a hacerlo rapidito. Vale, aquí tenemos el edificio con sus ventanitas, sus puertecitas, en fin, todo el rollo. ¿Vale? Bien. Una vez tenemos claro el sistema de referencia, que insisto es importantísimo tenerlo siempre claro, porque dependiendo del sistema de referencia, al final los resultados tienen que ser coherentes, no pueden cambiar. Pero si tenemos claro el sistema de referencia, las ecuaciones van a cambiar algo, los resultados van a ser exactamente los mismos. Evidentemente el tiempo de vuelo no puede cambiar, ¿vale? Pero teniendo claro el sistema de referencia, seguro que hacemos bien el problema, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos el eje X, aquí tendremos el eje Y. Evidentemente lo que tenemos es que el proyectil sale disparado, realizando un movimiento que se dice parabólico, y de aquí conocemos los siguientes datos. Nos está diciendo el problema que el edificio está a 43,2 metros y que el punto más alto que alcanza sobre el edificio el proyectil son 13,5 metros, es decir, de aquí a aquí tenemos 13,5 metros, ¿vale? Y por último nos dice que el disparo se ha producido con un ángulo de 53 grados. ¿Qué significa eso? Bueno, si nos venimos al punto inicial, ¿vale? Lo voy a ampliar aquí a la derecha. Si nos venimos aquí a este punto inicial de aquí, que es cuando sale disparado el proyectil, lo que tendríamos es lo siguiente. Tendríamos una velocidad inicial, que vamos a llamar v sub 0. Pero como cualquier velocidad, esto en realidad es un vector, no os olvidéis que la velocidad siempre es un vector. Tiene una componente en el eje X, es decir, vertical, que vamos a llamar v sub i sub 0, y una componente horizontal v sub x sub 0. Bueno, pues este ángulo de 53 grados es este de aquí. Y este ángulo nos permite relacionar el módulo de esta velocidad, bueno, estos también son vectores, nos permite relacionar el módulo de esta velocidad, es decir, lo largo que es este vector, ¿vale? Con lo largo que es este vector en vx o lo largo que es este vector en vi, ¿de acuerdo? De manera que nosotros a través de las relaciones trigonométricas que ya conocéis, supongo, y espero que sea así, si no las repasáis, pues v sub x0 sería igual a v sub 0 coseno de 53, ¿vale? Y v sub i sub 0, es decir, la componente en el eje y inicial de la velocidad es v sub 0 por el seno de 53 grados. ¿De acuerdo? Bien, tened en cuenta que esto solo vale para la velocidad inicial, porque después en el resto de puntos sobre la trayectoria, ese ángulo que forma la velocidad, el vector velocidad con las componentes ya no es el mismo, ya va cambiando, por tanto esto solo vale en el momento inicial, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, pues como siempre os explico, para este tipo de problemas lo que hay que hacer es tener claro qué movimientos tenemos en el eje X y en el eje Y plantear sus ecuaciones. Entonces, en el eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Cuya ecuación general sabéis que es que la posición en el eje X será igual a la posición inicial, ahora veremos cuánto vale, más la velocidad en el eje X, que no cambia, es constante siempre porque es un movimiento rectilíneo uniforme, por tanto la velocidad en el eje X no cambia, ¿vale? Y será v sub x0, perdón, por el tiempo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué sabemos? Sabemos que la posición inicial, porque nosotros hemos colocado aquí el origen de coordenadas del sistema de referencia, es 0. Y sabemos que la velocidad
inicial en x es esta que hemos escrito aquí. Por tanto, la primera ecuación que tenemos para resolver el problema es x igual a v0 coseno de 53 por el tiempo. Esta es la primera ecuación, ¿vale? Vamos a ver ahora el eje y. En el eje y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuya aceleración es la gravedad. Ya sabéis que la gravedad siempre tira hacia abajo, por tanto tiene signo negativo, ¿vale? Y entonces aquí tenemos dos ecuaciones. Para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos dos ecuaciones. Una ecuación que es la ecuación de la posición, en este caso la posición en y es igual a i sub 0 más v sub i sub 0 por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿correcto? Esta es la ecuación general, ¿eh? Ahora bien, i sub 0 ¿quién es? Bueno, pues i sub 0 es 0. ¿Por qué? Porque cuando parte el proyectil desde aquí, la posición en i es 0. V sub i sub 0 la hemos calculado antes, ¿eh? O tenemos la expresión de antes, porque v sub 0 no la conocemos. V sub 0 por el seno de 53, ¿vale? Y por el tiempo. Ahora, la aceleración es g, que tiene signo negativo porque apunta hacia abajo. Luego será menos un medio de g por t al cuadrado, ¿vale? Bien, continuamos. Nos queda la de la velocidad. V sub i en el eje y será igual a v sub i sub 0 más la aceleración por el tiempo, ¿vale? Pero en este caso sabemos que v sub i sub 0 es v0 seno de 53 y que la aceleración es la gravedad, es decir, menos g por t. Pues bien, con estas tres ecuaciones de aquí tenemos que ser capaces de resolver el problema. No hay más. Es decir, no le deis más vueltas. Ya sé que en los libros vais a encontrar ya ecuaciones, digamos que manipuladas para resolver este tipo de problemas. Podéis utilizarlas, ¿eh? No hay ningún problema. Si sabéis utilizarlas o las memorizáis, pues las memorizáis. Pero si sabéis plantear estas tres ecuaciones, a partir de aquí tiene que salir el problema sí o sí. No hay otra, ¿eh? No hay otra. Bien, pues vamos allá. Vamos a empezar a calcular cosas, ¿eh? Siempre teniendo en cuenta este esquema y estas ecuaciones que ya tenemos planteadas. Entonces, vamos a la primera cosa que nos piden. Recordemos que la primera cosa que nos piden es calcular la velocidad del disparo, es decir, v sub 0. Bien, vamos a sustituir algunos de los datos que tenemos y, por ejemplo, lo que podemos decir es que cuando el proyectil llega aquí a la pared, ¿vale?, sabemos que la posición alcanzada, si cogemos esta ecuación, será de 43,2 metros. Y eso será igual a v sub 0 por el coseno de 53 por el tiempo que habrá transcurrido desde este instante hasta que el proyectil colisiona con el edificio. Bien, por otro lado, si cogemos la ecuación de la posición en y, tendremos que en ese instante, cuando colisiona, y vale 13,5 y será igual a v0 por el seno de 53 por el tiempo, que es el mismo tiempo, ¿vale?, porque es el tiempo que ha tardado en colisionar con el edificio, menos un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado. Vale, pues realmente tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, el tiempo y v sub 0. Ahora nos interesa calcular v sub 0. Pues de esta primera ecuación despejamos el tiempo, que será igual a 43,2 dividido por v sub 0 coseno de 53 y lo sustituimos en esta segunda ecuación, ¿vale? Entonces nos quedará 13,5 igual a v0 seno de 53 por el tiempo, 43,2 dividido por v0 por el coseno de 53, se nos van a ir v0 y v0, menos un medio de 9,8 por el tiempo al cuadrado, que será 43,2 al cuadrado dividido por v sub 0 al cuadrado por el coseno al cuadrado de 53, ¿vale? Veis que esto es un poquito lioso, pero muy fácil de hacer, muy fácil.
De aquí 13,5 será igual a 43,2. Fijaros que seno de 53 partido por coseno de 53 será la tangente de 53, ¿vale? Menos 9,8 por 43,2 al cuadrado dividido por 2 por el coseno cuadrado de 53 por 1 partido v sub 0 al cuadrado. Vale. Bueno, manipulando un poquito más esta expresión y despejando, ¿vale? Vamos a obtener v sub 0, ¿vale? Si vais pasando todos los términos al otro lado, ¿de acuerdo? Obtendréis v sub 0 con mucha facilidad. De manera que os quedará que 1 partido v sub 0 al cuadrado es igual aproximadamente, porque quito decimales, a 1,73 por 10 a la menos 3, ¿vale? Luego v sub 0 será igual a la raíz cuadrada de 1 dividido entre 1,73 por 10 a la menos 3, y esto da como resultado aproximadamente, vamos a ir redondeando, 24 metros segundo. Vale, esta sería la velocidad inicial, ya tenemos calculado, ¿vale? La velocidad inicial. Bien, lo siguiente que nos piden es el valor y el sentido de la velocidad del proyectil cuando golpea el edificio, ¿vale? Daros cuenta que ahí tendremos el siguiente esquema. No sabemos exactamente cómo irá, pero sea como sea, si está ya cayendo, bueno, pues tendremos una velocidad en el eje X y una velocidad en el eje Y. Vamos a calcularlo y veremos qué es lo que nos sale, ¿vale? Y lo interpretaremos. Bien, Vx ya hemos visto antes en una de las primeras ecuaciones, ¿vale? Cuando nos hemos planteado que Vx era V0 por el coseno de 53. Ahora V0 ya lo conocemos, antes era una incógnita, o sea 24 por el coseno de 53, que es aproximadamente 14,44 metros por segundo, ¿vale? Y VI, lo mismo, empleando las ecuaciones anteriores. Fijaros que ya estamos utilizando esas ecuaciones y como ya conocemos datos, ya es muy fácil de resolver, ¿vale? Pues será V0 seno de 53 menos 9,8, ¿vale? Que era por el tiempo. Ahora estoy cogiendo esta expresión de aquí, ¿vale? Para el tiempo, porque ya conozco V0. Podría directamente calcular el tiempo y sustituirlo, ¿eh? No habría ningún problema. Lo que pasa es que no lo estoy haciendo porque el último apartado nos pide eso, pero simplemente se podría hacer. 24 por coseno de 53. Bueno, y resolviendo se obtiene menos 10,14 metros segundo. Vale, fijaros, nos sale la velocidad en X, una velocidad positiva, como era lógico, la velocidad Y es negativa. Digamos que el proyectil ya ha ido, por decir de alguna manera, ha subido, ha llegado a su punto máximo y cuando colisiona, ya sabemos que colisiona bajando, ¿vale? ¿Por qué? Porque su velocidad en Y es negativa. Luego en ese punto tenemos una velocidad en X positiva, que es 14,44, y una velocidad en Y negativa, que es menos 10,14, ¿vale? Luego ya está bajando, ¿vale? Bien, ¿cuál será la velocidad? Bueno, la velocidad nos está pidiendo el módulo de la velocidad, que como sabéis es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de 14,44 al cuadrado más menos 10,14 al cuadrado. Esto siempre nos va a dar un valor positivo, ¿vale? Esto nos da 17,64 metros por segundo, ¿vale? Ese es el valor del módulo de la velocidad cuando colisiona con el edificio. Y el último apartado nos pide el tiempo que ha estado en vuelo. Bueno, pues ya os lo he comentado antes, realmente es esta expresión de aquí, que es la que teníamos arriba. El tiempo será igual a 43,2 dividido entre 24 por el coseno de 53, ¿vale? Y esto nos daba como resultado aproximadamente 3 segundos. Pues bien, ya tenemos resuelto el problema. Veis como, insisto, que son muy fáciles si tenéis muy claro el sistema de referencia, os hacéis un pequeño esquema de lo que ocurre realmente, introduciendo los datos que conocéis, tenéis muy claro que la gravedad siempre es negativa porque apunta hacia abajo,
os planteáis el sistema de ecuaciones y a partir de ahí resolvéis. Y os garantizo que los vais a hacer todos bien. ¿De acuerdo? Bien, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta pronto.